Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de una antología de artículos filosóficos de un filósofo norteamericano muerto en 1971 en circunstancias escabrosas, de nombre Richard Montag, que dio toda su vida clases en la Universidad de California. Este filósofo es prácticamente desconocido en el medio de la hispanósfera, al menos tras una revisión en el conjunto de índices de la revista Crítica, revista hispanoamericana de filosofía, no se encuentra ni una sola mención a Richard Montag, sí se encuentra una mención a Martin Heidegger y una mención a Friedrich Nietzsche. A pesar de que esta es una revista de filosofía analítica, no aparece por ningún lado el nombre de Richard Montag. Es lo mismo en otra revista de filosofía muy conocida en México de nombre Dianoia, en donde no aparece tampoco ni una sola referencia a Richard Montag, pero montones de referencias a Heidegger y montones de referencias a Nietzsche. Nada más para tratar de darle un cierto valor de verdad a la afirmación de que este filósofo norteamericano es prácticamente desconocido en los medios filosóficos mexicanos. Prácticamente, quizás si se ha conocido en alguna revista por ahí, ha de haber aparecido algún artículo escrito por alguno de sus discípulos o por algún filósofo mexicano que pasó por la Universidad de California y supo de él. Muere en 1971, como ya mencioné, en circunstancias escabrosas, sangrientas, que inspiraron tres novelas por tres autores que también son prácticamente desconocidos en México. Prácticamente. Prácticamente quiere decir que quizá no lo sean en su totalidad. Tal vez hay algunos mexicanos que los hayan leído, tal vez incluso tengan alguna reseña por ahí, pero voy a comenzar por el que considero, bueno, es una mujer, la autora más desconocida en México, que es Ifric Campbell. Ifric Campbell escribió inspirada en el asesinato de Richard Montag en circunstancias escabrosas. Escribió una novela que se titula The Semantics of Murder. El siguiente en esta lista, breve de tres, es David Berlinski, que escribió Less Than Meets the Eye, otra novela inspirada en el asesinato de Montag. Y quizá el más conocido de entre este trío de desconocidos sea Samuel R. Delany. Samuel R. Delany. eh, Novelas como La balada de Beta 2, que es novela de ciencia ficción, publicada en Martínez Roca, o Dahlgren, otra novela de ciencia ficción bastante gruesa, publicada por Minotauro. Esta última no es muy recomendable. Y finalmente la que me interesa es The Mad Men, donde Delaney pues utiliza el asesinato de Richard Montag para escribir lo que él denomina una pornotopía. Supongo que esto lo saca de otros títulos. Él dice que esa novela, The Mad Men, está dentro del género de la pornotopía. ¿De qué trata? No voy a entrar en los muchos detalles de estas escabrosas novelas. La más escabrosa es, por supuesto, la de Delaney. Y trata, por supuesto, en detalle, todo ficticio, me imagino, ya que, pues, ¿quién puede saber qué realmente hizo Richard Montag? Sobre la muerte de este filósofo norteamericano. Al parecer era homosexual y gustaba de ir a los bares a levantar menesterosos. Y en una de esas muere estrangulado. Esa es más o menos la historia, algo muy parecido a las historias de otro filósofo más conocido, Michel Foucault. Bien, pero Richard Montag no solamente va a aparecer mencionado en esas escabrosas novelas, esa pornotopía de Delaney, más bien debería de, cuando uno la empieza a leer, al menos yo la empiezo a leer, y realmente con todas sus escenas, pues realmente prefiero no leerla, porque hay cosas que realmente no me gusta leer. Entonces no la recomiendo mucho, pero si la encuentran y la ven, está pues para que la lean, de Mad Men, sobre la muerte de este filósofo. Hay un artículo que también leí en donde se da un giro. Richard Montag es un filósofo discípulo de Tarski, matemático para más señas, y termina siendo protagonista de novelas que son analizadas en lo que podríamos denominar la theory norteamericana, la teoría norteamericana. Ese, esa mezcolanza de psicoanálisis,
mitología, mitomanía, mera mendacidad con la que se sienten, bueno, analistas de la literatura y que otros mejores que yo, como González Maestro, ya han denunciado hasta el hartazgo. Es un artículo que por aquí tengo, se titula, aquí lo tengo, se titula Pornotopía, no, Economías pornotópicas, Samuel Delaney, los hombres locos o desquiciados. Bien, pero vamos al meollo fundamental de esta charla. Esa fue a manera de introducción a la obra de, más que a la obra, a la vida de Richard Montag. Muere en 1971, nace en 1937, me parece, o sea que no vive muchos años, pero sí se reconoció como un gran formalizador, por nadie menos que Wolfgang Steckmüller. Aquí lo tenemos, Wolfgang Steckmüller, The Structuralist View of Theories, este librito, como pueden ver, muy, muy breve. Se supone, nos platica Steckmüller en el prefacio, que esta se supone es una respuesta a la reseña que hizo Paul Feyerabend del libro La estructura y dinámica de las teorías, un libro que ya presenté en otro video. Aquí en este libro va a citar a Richard Montag precisamente en la introducción. En la introducción, que se llama el origen de la aproximación estructuralista y que trae un subtítulo, el intento de integrar las ciencias físicas dentro del programa de Bourbaki por Patrick Supps. En esta introducción, que no es muy larga, son apenas una, dos, tres, cuatro, cinco paginitas, va a citar a Montag y lo va a citar de una manera primero lisonjera y al final lo va a desdeñar su aproximación, porque dice Richard Montag a veces en tono irónico o en tono de erotema, no lo sabe uno muy bien, esto que lo sepan otros, lo dice así: para poder formalizar las teorías se necesita primero formalizar la matemática y para eso necesitamos un Montag, alguien de la capacidad de formalización de Richard Montag, pero una vez que se formalizaron las matemáticas es necesario formalizar la física y entonces necesitamos un super Montag. Para poder realizar el programa de formalización de Carnap es necesario tener a un super Montag, formalizar toda la matemática, formalizar luego la ciencia física y llegar finalmente a la formalización de la estructura filosófica de estas, bueno, a la reflexión filosófica de sobre estas teorías ya formalizadas. Eso nos lo va a decir aquí. Lo dice así, su tesis 1, en la página 5, para llevar a cabo el programa sugerido por Carnap, lo que él llama la visión proposicional. Llevar a cabo el programa sugerido por la visión proposicional no es humanamente posible. Se requeriría un supermontaje. Entonces, esta visión no es una alternativa realista a la visión estructural. Cualquiera que compare las ventajas y desventajas de la visión no proposicional y de la visión proposicional podrá sopesar lo que existe contra una y lo que existe en favor de otra. Y por mucho tiempo no habrá más que la visión estructural. Eso es lo que nos dice Steckmüller. Y aquí es donde saca a Montag. Y dice así en la misma página 5. Aquí, para que lo vean. Aquí empieza. Aquí es donde va a citar a Montag. A Montag, por aquí. ¿Qué nos va a decir de Montag? Nos va a decir lo siguiente. Hasta donde yo lo sé, existen extraordinariamente pocos artículos que tengan relación a una teoría física real formalizada. Uno de estos es un artículo por Richard Montag que se titula Deterministic Theories y que voy a comentar más adelante, pero lo voy a reiterar lo que dice. Hay muy pocos artículos, muy pocos, y esto es sorprendente porque debería de haber muchos, ya que pues en nuestra época casi de todos se escribe muchísimo, desde algo muy bueno, muchas cosas muy buenas, hasta muchas cosas muy malas. Y aquí voy a sacar eso que citó Darko Subin al principio de su libro Metamorfosis de la ciencia ficción y que él atribuye a Theodor Sturgeon. El 95% de todo es basura, de todo lo publicado es basura.
El 95% de todo lo publicado es basura, por lo tanto el 95% de todo lo que uno escribe, pues es basura. En promedio. En un promedio así distribuyéndolo homogéneamente entre todos los escritores. Entonces, hay muy pocos artículos que tengan que ver con una teoría física real formalizada desde el punto de vista proposicional. Uno de los pocos es el de Richard Montag. Como es generalmente reconocido, Montag fue un lógico extraordinario, cuyas habilidades intelectuales y destrezas técnicas muy pocas personas presentan y muy pocos filósofos de la ciencia. Y ciertamente ninguno de los que yo conozco por aquí tiene las capacidades de Richard Montag. No sé si allá en donde ustedes viven, tal vez haya filósofos con esas capacidades. Entonces, esta es la manera en cómo él se va a deshacer de la visión de Carnap. No vuelve a citar a Montag en este artículo. Lo cita únicamente para decir que es un talento fuera de serie, y en la medida en que es un talento fuera de serie, pues no podemos esperar que la mayoría de los filósofos contemporáneos, que todos son, entiendo pues, menores a Montag en capacidades técnicas, pues deben de meterse mejor al programa estructuralista. Es más fácil, es más fácil. Bien, ¿cuáles son los libros de Montag de los que voy a hablar? Voy a hablar nada más de uno, que es este. Aquí lo tengo. Es una antología, como dije al principio, se titula Filosofía Formal, de Richard Montag. Filosofía Formal. Este libro estaba en la librería de la Universidad Rockefeller, pero yo, no, por supuesto, no lo compré allá en Nueva York. La Universidad Rockefeller está en Nueva York. Lo encontré en un tiradero de libros en algún lugar de California. Entonces, hasta tengo aquí la fecha en que lo compré, el 97. Aquí lo escribí, casi no le pongo esas fechas a mis libros, pero este sí, mayo del 97. Bueno, este libro contiene 11 artículos, 11 artículos, y el artículo al que hace referencia Stegmüller es este último, Deterministic Theories, este artículo número 11. Son 11 artículos. Hay algo interesante de este libro, está traducido al español, al menos la mitad, un poquito menos de la mitad de este libro está traducido al español. Aquí lo tengo, también un libro que compré hace muchos años, Richard Montag. De hecho compré primero y el otro, pues cuando lo vi, lo tuve que comprar, porque aquí nada más me dan la mitad. No sé por qué muchos traductores hacen esto, traducen el libro pero traducen la mitad, porque bueno, es que eso no es interesante para los lectores de la hispanósfera. Y bueno, ¿y ellos cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? No los conocen, supongo que hablan sin saber. Entonces, en este libro nada más tiene 5 de 11, entonces menos de la mitad. 5 de 11, miren, nada más tiene 5. Aquí se los pongo. 1, 2, 3, 4, 5. Y por supuesto, bueno, no sé por qué por supuesto, en realidad no viene, en este libro no viene el artículo que cita Stegmüller. También este libro de Stegmüller está traducido al español, de Structuralist View of Theory, está traducido al español por esta misma editorial, Alianza, y supongo que viene, pues, debe citar a Montag, y al citarlo, supongo que pues tendrán que referirse los lectores a esta en lugar de a esta, porque esta no lo trae, el artículo Deterministic Theories. Nada más trae 5 de 11. Necesidad lógica, necesidad física, ética y cuantificadores, un buen artículo. Pragmática y lógica intencional, sobre la naturaleza de ciertas entidades filosóficas, la gramática universal de Montag. Bueno, no, aquí no se llama gramática universal de Montag, se llama simplemente gramática universal. Y 5, recuperación de una paradoja, escrito con David Kaplan. Aquí nos dice, este volumen, dice aquí en la introducción, titulada El programa semiótico de Montag, este volumen póstumo contiene todos los artículos de Montag que se ha pensado tienen aplicación a problemas filosóficos y lingüísticos. Y el traductor es, ¿quién será el traductor? Daniel Quesada comenta,
Esto es válido naturalmente para la edición original en inglés. Aquí se han seleccionado los artículos publicados como capítulos 1, 4, 5, 7 y 9 de dicho volumen. Y sí, bueno, lo justifica diciendo es que esos artículos no son interesantes para el lector hispánico. La introducción de Richmond Thomason es muy interesante porque nos platica con mucho detalle la manera en cómo Montag pretende desambiguar y pretende formalizar los lenguajes naturales. Los lenguajes naturales. Va a utilizar una estructura de formalización bastante diferente a la que utiliza Noam Chomsky y va a hacer uso masivo de la teoría de modelos y por eso se va a ganar el nombre de un filósofo muy hábil que pues generalmente no abunda en los medios filosóficos norteamericanos y supongo que los mexicanos menos, porque aquí estamos, en México estamos llenos de filósofos que dicen que lo que debemos hacer es ponernos a leer a Suetonio o a Dionisio de Halicarnaso porque las mejores obras se escribieron antes del nacimiento de Cristo, que el cristianismo echó a perder todo, pues lo que dicen. Lo dicen unos muy católicos. Pero bueno, eso dicen. Y fingen que no leen nada excepto el pasado. Porque en el pasado está todo, en eso se vuelven muy salomónicos, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya todo está dicho y lo dijo Platón. Aunque ciertamente ellos olvidan algo fundamental que dijo Platón, no se puede filosofar sin geometría. No se puede filosofar sin geometría, eso lo olvidan. Y de pronto sacan la última novedad filosófica de París y dicen que la geometría está mal y que la ciencia es mala. Eso no lo dice la antigüedad, Platón no lo dice. Tal vez lo diga un sofista, pero los sofistas reconocen la necesidad de argumentar lógicamente, cosa que estos señores ya ni hacen. Bien, entonces volvamos a nuestro libro de Formal Philosophy de Montag. Viene, nos lo dice él. Hay, por supuesto, artículos críticos respecto a este artículo, Deterministic Theories, donde Montag trata de formalizar la mecánica clásica, las teorías deterministas de la mecánica clásica. Y esto lo tomará en cuenta John Earman en su famoso libro A Primer of Determinism, que viene a ser una colección bastante heterogénea de ejemplos de teorías deterministas en la mecánica clásica y en la relatividad general. Pero en este caso, aquí voy a poner lo que dice Montag, lo voy a leer nada más. El propósito de este artículo es analizar las nociones de una teoría determinista y de una historia determinista e investigar algunas de las propiedades de estas nociones. A Laplace se le atribuye la afirmación de que si se nos dan las posiciones y momento de todas las partículas en un tiempo determinado, podemos deducir usando las leyes de la mecánica las posiciones y momento de todas las partículas a un tiempo posterior. Implícito en esta afirmación está un análisis del determinismo tal como se aplica en estas teorías. El análisis ha sido realizado más explícitamente por Nagel, el famoso libro de Nagel, que estoy seguro muchos de esos lectores de Suetonio no leyeron el libro de Nagel, La estructura de la ciencia. No lo han de haber leído, no les interesa la ciencia. De hecho, se inventan toda una serie de afirmaciones para desdeñar siquiera leer de ciencia, mínimo, cualquier cosa. Pero bueno, hasta aquí Montag. Muchas gracias, nos vemos.